les voy a dar esta pequeña prédica de San José Luis Sánchez del Río. San José Luis Sánchez del Río fue un niño mexicano de 14 años de edad. Resulta que en 1926 el presidente de México, Plutarco Elías Calles, estableció la Ley Calles. ¿En qué consistía esa Ley Calles? Mandó a cerrar las iglesias. Los sacerdotes no podían celebrar la Santa Eucaristía y no podían revestirse con sus vestimentas clericales. Entonces, ¿qué hicieron los católicos? Dijeron, no nos pueden quitar ese derecho de la fe. Entonces marcharon pacíficamente, pero al presidente no le importó. Y cualquiera que se opusiera a esa ley lo iba asesinando. Entonces, ¿qué hicieron? Algunos católicos se levantaron en armas y su ejército se llamó los cristeros. San José Luis Sánchez del Río quería pertenecer a ese ejército cristero, pero la mamá no lo dejaba. Le decía, José, tú eres un chamaco, ¿tú qué vas a poder hacer en ese ejército? Pero San José Luis Sánchez del Río le dijo con tanto amor, mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. La mamá lo dejó ir a ese ejército cristero. San José Luis Sánchez del Río le escribió cartas y cartas al general de los cristeros, pero no lo aceptó. Y un día se fue en marcha para donde estaba el general y le dijo, mi general, yo quiero pertenecer al ejército de los cristeros. Y el general le dijo, chamaco, tú estás arriesgando tu vida, ¿a ti qué te pasa? Y San José Luis Sánchez del Río le dijo, mi general, yo le puedo cocer los frijoles, le puedo lavar los caballos, pero déjeme ayudar en la causa. Entonces el general vio ese amor que San José Luis Sánchez del Río tenía por Cristo Jesús, que lo dejó. En una batalla contra el ejército federal, el caballo del general de los cristeros lo mataron y San José Luis Sánchez del Río le dijo, mi general, tome mi caballo, usted hace más falta a la causa que yo. El general lo tomó y se fue, y San José Luis Sánchez del Río fue capturado por el Ejército Federal de México. La cárcel de San José Luis Sánchez del Río fue donde él fue bautizado, que fue la iglesia de Santiago Apóstol. Y se convirtió la iglesia en un gallinero. San José Luis Sánchez del Río mató a los gallos del padrino de él. Entonces el padrino le dio tanta rabia y lo amenazó a muerte. El padrino le dijo a los papás y les dijo que les diera una suma de dinero de 5,000 pesos de oro. Y San José Luis Sánchez del Río le dijo a los papás, papás, mi fe no es negociable. El 10 de febrero, San José Luis Sánchez del Río lo mandaron a torturar y le desollaron la planta de los pies. Lo hicieron caminar hasta el cementerio, lo apuñalaron y le pegaron un escopetazo en la cabeza y San José Luis Sánchez del Río murió diciendo, ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué es esta hermosa reflexión que nos da este niño santo? De esa valentía en la fe en Jesús. Porque el maligno siempre nos presenta comodidades y Dios siempre nos hace pasar por una prueba. En este caso a San José Luis Sánchez del Río fue el martirio, porque San José Luis Sánchez del Río murió para vivir en una vida eterna. A veces decimos que es este Dios que tengo esta enfermedad, que es este Dios que mi familia está separada, que es este Dios que mi hijo está en la drogadicción. A veces nos preguntamos eso, pero Dios siempre tiene grandes cosas y un premio muy grande para nosotros. Y un pequeño testimonio que a mí me pasó en el colegio fue que yo estaba
con mi profesor y mis compañeros y me dijo la profesora que me quitara la camándula, que no hacía parte del uniforme, que me podía ahorcar, pero yo no me la quité. Y me hizo pararme enfrente de todos mis compañeros para presionarme y quitármela, pero no me la quité. Y mi mamá tuvo que ir a hablar con ella para que me dejara de molestar. Pero esa misma camándula a mí me sirvió para que cuando habían discusiones en mi hogar, rezara ese santo rosario, y cuando lo rezaba había paz y tranquilidad y todo ya estaba normal, gloria a Dios. Entonces hoy nos vamos a unir a ese ejército cristero diciendo ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y Santa María de Guadalupe. Santa María de Guadalupe. Viva Cristo Rey.